Bueno, pues comenzamos un sábado más, sábado 17 de octubre de 2020. Vamos a dar inicio, comparto pantalla. Bienvenidos todos y adelante. Ahora nos toca el tema de psicología del mexicano. De hecho, no sé si me hicieron favor de traer información, ¿verdad? La pregunta, ¿se les hizo interesante el tema? ¿Sí se les hizo interesante el tema? Perdón, se oye muy bajito, Si profesor. no se le escucha, profesor. Sí, voy a tratar de... Espérenme, voy a tratar de subirle. Ahora sí se escucha un poquito mejor. Sí. De repente se baja o se sube. Ahí para. Se baja. Sí, es la computadora. Ahí ya cambié la diadema y otros aditamentos. Es la computadora. Entonces, ¿cómo se les hizo el tema? ¿Sí se les hizo interesante? Sí, profesor, los primeros temas, después ya cuando entran en los estudios psicológicos, sí se pone bastante denso. Sí, y sinceramente yo sí me perdí. Después de los primeros temas que son los tipos de mexicano, la neurosis, las relaciones interpersonales y las motivaciones, después de ese tema, adiós. Bye. Sí, traté de comprender todo lo de las teorías del comportamiento y todo, pero salvo los primeros temas que le digo son un poquito más light, por decirlo de alguna manera. Así es. Los otros temas sí estuvieron fuertes porque hay infinidad de tablas, de estudios, de muchas cosas. Información. ¿Mande? ¿Tipo qué decía Carol? Mucha información de los temas. Sí, ya es como un estudio sociológico del mexicano. Sí, ya es meternos en muchas teorías y muchos estudios. Bueno, lo que vamos a hacer aquí con lo que tengamos es con lo que vamos a trabajar. De hecho, les compartí para que me hagan favor, para que no quede, como les dije desde un principio, nada más preguntas y respuestas. Les puse en la plataforma, abajito de donde están los enlaces para entrar a las clases virtuales, les puse este video de Juan Miguel Zunzunegui. No sé si lo hayan visto. Ya, para que me hagan favor de verlo, está muy interesante, y aparte para que lo tomen, Ricardo, y todos, lo tomen como como referencia también bibliográfica, para que saquen su información y de investigación en cuestión de temas de investigación sociológicos, históricos sobre todo. Él es muy bueno, Juan Miguel Zunzunegui, y es muy polémico, para que lo chequen, si es que no lo habían escuchado, Ricardo. Ok, no lo había escuchado, profesor. Juan Miguel Zunzunegui. Ojalá y se enganchen también con este. Es del corte de, pero un poquito más polémico. Ese es su diferenciación, su estilo de marketing. Ese es ser un poquito polémico de los asuntos históricos poco conocidos o más debatibles. Él los junta. Es su estilo de vender sus libros, pero no deja de ser profesor de historia muy bueno, muy bueno, del estilo de Enrique Krause, de Ignacio Taibo II, más o menos de ese estilo, bueno, pero un poquito más peladito, igual que Ignacio Taibo II. Sí, porque el más decente es Ricardo Krause. Muy bueno, muy bueno. Entonces vamos a dar inicio para no encacharme en cuestiones históricas. Objetivo general de la asignatura.
Al final del curso, el alumno identificará las características del mexicano, y de lo que y de lo mexicano, de lo que nos hace mexicanos, desde el marco teórico, claro está, que nos ofrece la psicología social, hasta el enfoque del desarrollo humano. Entonces ya va un poquito enfocado al desarrollo humano y psicología social, más que a lo histórico. Pero de todos modos no lo podemos dejar de lado porque son los antecedentes. Entrando en temas y subtemas, el objetivos del subtema 1. El alumno identificará las propuestas iniciales, estudios formales del mexicano y de lo mexicano. Entonces, la neurosis y estructura psicológica de la familia mexicana. La relación, empecemos con ese. ¿Tienen algún tipo de información, por favor, de algo de información? Tipos de mexicano, neurosis y la estructura psicológica de la familia mexicana. Vamos a lo histórico, si es que traen algo. Si le leo lo de tipo de mexicanos, Muy bien. dice tipo de mexicanos, pasivo, obediente, afectuoso. Díaz dice que hay 4 tipos de mexicanos, que es el obediente, el rebelde, el íntegro y el corrupto. El mexicano más frecuente es el obediente y la mayoría son afectuosos y complacientes hasta los 12 años. La que tengo de tipos de mexicanos. Ricardo. Sí, yo tengo también 4, son un poquito diferentes. Es el mexicano pasivo y obediente afiliativo, el mexicano activamente rebelde, activamente autoafirmativo, el mexicano con control interno activo y el mexicano con control externo pasivo. Todos vienen detallados con sus características específicas. No sé si quiera que le lea algo. Sí, voy para allá. Francisco, ¿usted tiene algo? Ok. Y profesor, yo encontré 8. Sería el mexicano afectuoso, el mexicano rebelde, el mexicano íntegro, el mexicano corrupto, Y el nada más. cauteloso pasivo, el audaz activo, el altivo autónomo y el pasivo interdependiente. Ricardo, ¿me hace favor de leer el título de cada uno y algo rápido de cada uno, sus características? Sí, claro, el mexicano pasivo y obediente afiliativo es sin duda el más común en la ciudad mexicana. Se encuentra particularmente en áreas rurales y en las provincias del centro y sur de la República. Sí, este tipo de persona es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres y tienen un tipo de personalidad. De ahí va, eso que son un buen. Se caracteriza por ser obedientes a sus padres, madres y maestros. Su necesidad de autonomía es mucho más baja que la de niños que tienen los tipos de personalidad que se escribirán más adelante. Son poco rebeldes, conformes y les gusta complacer a los demás. Son niños disciplinados, fácilmente gobernables, tienden a estar más con sus compañeros y familiares y no se molestan tanto como sus compañeros cuando les imponen restricciones a su libertad de movimiento. Eso es El que sí. sigue, el rebelde activamente autoafirmativo, Sí. se opone a la obediencia absoluta hacia el padre y la madre y maestros. Se encuentra con más frecuencia entre los niños de clase media y alta, ¿sí? Es más dominante, agresivo que sus compañeros y tiene mayor necesidad de decidir las cosas por sí solo. Se enoja fácilmente y muchas veces por salirse con la suya es capaz de lastimar los sentimientos de sus compañeros y de los adultos. El que sigue, el tipo mexicano con control activo, es el único que parece estar más allá de la cultura tradicional, ¿sí? Es capaz de diferenciar las ocasiones en que debe reinar en ciertas formas de ser de la cultura y en cuáles no. Déjeme ver qué más hay. Es el más frecuente si tomamos en cuenta toda la población de la República.
Y nada más, profesor. El mexicano con control externo pasivo, este tipo de mexicano es la imagen del que acabamos de describir, pero en forma negativa. Parece que este tipo de mexicanos hayan nacido y crecido precisamente en el tipo de la familia mexicana, en el cual se expresan abiertamente como si fueran las más grandes virtudes, los aspectos más nativos de la cultura mexicana. Así. Miren, ahorita ya, ahora sí que empecé por el número 2, en lugar de empezar el número 1. Vamos a empezar así con el sentido común y con el bagaje cultural que ustedes han acumulado, con el antecedentes históricos. Dentro de los antecedentes históricos de lo mexicano, es la fusión, no lo estoy leyendo, es bagaje cultural, junto con el que ustedes me comenten, por favor, y me opinen, me complementen más bien. Es el, ¿cómo se llama? La síntesis de algunos pueblos indígenas con la cultura hispana, o sea, de los conquistadores, de los españoles. Eso vino a, se sintetizó y se cristalizó en la cultura novohispana. Entonces, desde ahí viene lo mexicano. Lo mexicano ya es la conjunción de los dos mundos, digámoslo así. Por un lado, de los pueblos indígenas de Mesoamérica, porque si nos vamos en Aridoamérica, había más, y con su forma de ser cada quien, pero los europeos, por medio de los españoles, claro, llegaron y más que hacer como lo que hicieron los de los Estados Unidos y los ingleses, de exterminar a muchos de los pueblos de Norteamérica, lo que hicieron en España, por la idiosincrasia que ellos traen, porque España en sí, su inicio también es ¿cómo les puedo decir? Una amalgama de pueblos, la historia de España, híjole, nos perdemos en conquistas de pueblitos en pueblitos, en culturas, después llegó otra cultura, y por eso los reinos de España. Entonces, por eso el pensamiento de los españoles, de los hispanos, llegar, fusionarse, a diferencia de la historia de los, ¿cómo se llaman? De los ingleses, que ellos llegaron en las 13 colonias y para expandirse, ¿qué creen? Del lugar de ¿cómo se llama? De fusionarse, de que hay un mestizaje, ahí hubo un exterminio, al principio. Por eso replegaron a los nativos, apaches y sioux y no sé qué tantos, Dakota, bueno, tantos. Los replegaron, los que quedaron, en reservas, por eso hay reservas, ¿verdad? Y aquí en México fue diferente, con los españoles llegaron, se fusionaron, y a ver, ayúdenme, la palabra castellanizaron, eso, y cristianizaron muchos de los conceptos, que se puede decir, culturales, que se tenían al cristianismo, ¿verdad? O sea, trataron de fusionar. Por eso tenemos una amalgama. Somos, se puede decir, igual que otros pueblos, pero también somos únicos nosotros, los mexicanos. Desde ahí viene, desde el nacimiento del mestizaje de lo español con los pueblos indígenas. A la fusión, al mestizaje, es la cultura novohispana que da nacimiento a lo mexicano. Propiamente dicho, ya continuó nuestro camino, nuestra cultura, a partir ya de la, propiamente dicho, de cuando fue la independencia, 1521. No, perdón, ahí fue la conquista. Me ando confundiendo, muchachos, ayúdenme. 1521 fue cuando cayó México Tenochtitlán. Así y 1821, el 17 de septiembre, en la entrada del ejército trigarante,
con Iturbide y ya con los que quedaban. Ahí ya fue el nacimiento de la nación como tal, porque la cultura se vino gestando a partir del encuentro de los dos mundos. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos, muchachos. Sí, profesor. Bueno, entonces ahí ahora sí que se creó nuestra forma de ser en eso que llamamos la cultura novohispana, del tipo de familias, que si la capillita, que si la catedral, porque los españoles, los europeos tenían la capillita que era la mujer indígena y la catedral era con su esposa, y la tradición de besar la mano, ser sumisos, chalala, chalala, y los que se creían un poco más de alcurnia eran los peninsulares. Desde ahí traemos muchas cuestiones psicológicas del mexicano. Juan Manuel Zunzunegui lo aborda muy bien, los traumas del mexicano. Y ahora con lo que de López Obrador, de que pidieran disculpas, mandó la carta ahí con su esposa al Vaticano para que el Papa ofreciera una disculpa por la conquista. Hágame el favor. Aparte de que es un distractor, es como una aberración a la ignorancia histórica de dónde provenimos nosotros. Es como si López Obrador quisiera cortarnos casi literalmente el cerebro, la mitad de lo novohispano, y para quedarnos con lo indígena. Pues no existe, eso no existe. Ya somos una nueva cultura, somos la fusión, entonces hay que tomar lo positivo, no lo negativo. Y este hombre, pues bueno, es una aberración. Por eso, por cuestiones, por visión, pues, política, cultural, lo aborda muy bien, más que nada cultural, Juan Miguel Zunzunegui en el video que les comenté, y tiene mucho que ver con lo de la psicología del mexicano, no se entiende sin la parte hispana. Muchos indigenistas, ¿cómo se llama? Indigenistas sí, pues de que, sí, la mal llamada, como nos conquistaron con sangre, ¿cómo se llama? Con armas, con destrucción, pónganle que sí, pero pues, aunque no queramos, somos la fusión de esas dos, entonces y tanto así, que despreciar un lado o despreciar otro es como despreciarnos nosotros mismos, porque estamos hablando en español. La comida es un mestizaje, lo que tenemos, las tradiciones, la religión cristiana, todo, hasta como pensamos también, es la fusión, tanto europea, pueblitos indígenas. Entonces, es una sin razón, no tiene lógica, no tiene forma de ser de lo que esta persona, López Obrador, quiere que se retracte y sobre todo ofrezca disculpas el Papa por la conquista. Nada más una aberración en cuanto ustedes vean ese video, y aparte ustedes ya tienen, por bagaje cultural, ya tienen mucho conocimiento. Bueno, y a partir de ahí, eso nomás era poquito entre histórico para ver los tipos de mexicanos. Esa es la raíz, desde la conquista y ya todo ese chip, como venimos pensando, actuando, es a través de la cultura novohispana. Y ahí ya no podemos deshacer lo que ya está hecho. Y a través de 3 siglos, casi 4 siglos de conquista, no se puede. Entonces aquí nada más hay que saber de dónde venimos y por qué pensamos como pensamos. Entrando ya en la materia, para que me haga favor, Francisco, de poner una pregunta nueva, porque esa no la tengo yo. ¿Cuáles? Menciona 4 tipos de mexicanos.
Listo, profesor. Muy bien. Mencióneme uno, Ricardo. El primero, profesor, es el mexicano pasivo y obediente afiliativo. Por favorcito, ese lo ponemos, Francisco. Carol, ¿me puede decir otro? Perdón, ¿el íntegro o el rebelde? Bueno, ahí le dije dos. El íntegro. 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 Sí. Francisco, ¿me puede decir otro? El mexicano rebelde. Ricardo, ¿rebelde secas o tiene rebelde algo? No, tiene rebelde activamente autoafirmativo. Es el mismo que tiene, ¿verdad, Ricardo? Sí, rebelde activamente autoafirmativo. Afirmativo. Bueno, Carol, dígame otro, de favor. El corrupto. Ave María Purísima. Bueno, Ricardo, ¿me puede decir otro? Sí, el mexicano con control interno activo. ¿Fue muy rápido, Francisco? No, Sí, ya me perdí. De todos modos, Francisco nos está haciendo favor de... mexicano con control activo. Control interno activo. Control interno. Ok. ¿Cuál nos faltaría, Ricardo? El que es todo lo contrario, el mexicano con control externo pasivo. Control externo pasivo. Control externo pasivo. Pasivo. Ok, gracias. Pasivo. Ok. ¿Faltaría otro? En general. No. Perfecto. Entonces, de esos tipos de mexicanos voy a escoger tres. Ricardo, Carlos, Francisco. ¿Sí me los alcanzó a redactar, verdad, Francisco? Sí. Perfecto. Vámonos al siguiente, en el cual ahí sí tengo pregunta y respuesta. De hecho, puse 5, profesor. Muy bien, de esas 5 voy a agarrar 3. ¿Tendrán algo de los siguientes subpuntos? Las relaciones interpersonales, las motivaciones del trabajador mexicano, la salud mental, personal y social del mexicano de la ciudad. Ricardo. Yo, profesor de la neurosis y la estructura psicológica de la familia mexicana. Dice, la estructura de la familia mexicana se fundamenta en dos proposiciones principales, que es A, la supremacía indiscutible del padre, y B, el necesario y absoluto autosacrificio de la madre. Desde tiempo inmemorial, el papel de la madre ha adquirido su adecuada expresión en el término abnegación, que significa ni más ni menos la negación absoluta de toda satisfacción egoísta. Estas proposiciones fundamentales de la familia mexicana parecen derivar de orientaciones valorativas existenciales implicadas en la cultura mexicana, o mejor dicho, de premisas generalizadas implícitas o presupuestos socioculturales generalizados. Sostienen desde algo muy profundo la superioridad indudable, biológica y natural del hombre sobre la mujer. Nos fijamos, me da mucha risa porque, o sea, no en cuestión de burlarme, sino de tener conciencia de cómo y cómo eso, jóvenes, el cine mexicano lo refleja, más que reflejarlo, no sé si también lo promueva y lo acrecente en las llamadas películas del cine mexicano. Sara García, Magda López, y todas las mamás sufridas, abnegadas, llega el papá, golpeador, borracho, mujeriego. No me digas nada, Vivianita. Sírvame los hijos, béseme la mano, goleme los pies, los zapatos.
los hijos que tengo no son mis hijos, son mis ahijaditos. Pero se fijan en ese tipo de familia que es familia extensa en la cual se tiene muchos hijos, tierras, y el trabajo era bien remunerado y se podía mantener a muchos hijos. Ese tipo de familias tradicionales que ahora nada más en la cual se pueden mantener dos, y para poderles dar más o menos, el hombre y la mujer también tiene que trabajar. Hubo una evolución, pero a lo que voy, lo tradicional, es lo que nos está diciendo Ricardo. ¿Sí hemos hecho la reflexión eso? Sí, profesor. Algo que nos Sí. diga de eso, Ricardo, o Francisco, o Carol, sin leer, sino de su ahora sí que de su ronco pecho, de la familia patriarcal. Bueno, es que desde siempre, bueno, desde nuestros abuelos, papás, esa era la mentalidad que se inculcaba. O sea, que el papá era el que se salía a trabajar, el que proveía, y la mamá era la que se quedaba a cuidar y administrar tanto a los hijos como los recursos. Pero hoy en día, en la actualidad, eso ha cambiado completamente. Ya la mamá tiene también que salir a trabajar para poder tener una vida más o menos decente. Antes el sistema económico era proteccionista, casi paternalista, pues sí, casi igual como lo quiere implementar este señor otra vez, retrógrada. El papel de la mujer empezó a cambiar a partir de la ¿cómo se llama? De la Segunda Guerra Mundial, en la cual se necesitaba mucha mano de obra. También le entraron de quita a las mujeres en el trabajo. Y en la cristiada mataron muchos hombres. Entonces, ahí también le tuvieron que entrar al quite en la producción, en las mujeres. Y sobre todo, fue en las devaluaciones. Y en la que yo me acuerdo, de 1994, error de diciembre, en la cual ahí ya fue así como que el último empujón para que las mujeres se profesionalizaran y tuvieran que trabajar también. Y aparte el sistema económico neoliberal ya no alcanzaban a los papás a mantener a una familia extensa. Ahora en la actualidad tenemos que tener 2 trabajos y no nos alcanza, y aún así le tiene que entrar al quite la mujer. Entonces, a partir de 1994, ahí fue la revolución, para que la mujer también le entrara, y el tipo de familia y los roles también han evolucionado, digámoslo así. Bueno, entonces, tipos de familia. ¿Qué más tiene Ricardo de todo ese punto? Ok, lo que sigue, profesor, es ya específicamente no del tipo de familia, sino de la neurosis. Ya. Entonces, dice que este tipo de constelaciones, como se da la familia, resulta favorable para el desarrollo de las neurosis. De acuerdo al estudio que hace el autor del libro que consulté, el 32% de la población masculina mayor de 18 años está formada por neuróticos, y el 44% de las mujeres mayores de 18 años son neuróticas. ¿Cuánto por porcentaje, Ricardo? 32% de los hombres mayores de 18. 32%. ¿Y de las mujeres? 44%, profesor. Quiero pensar que es que el estudio fue holístico, aleatorio, perdón, o fue en ciudades urbanas, ¿no dice? Fue en el medio urbano. Fue en el medio urbano, profesor. Claro está. Y también trae algunos de los tipos de problemas a que se enfrentan cada uno. Y extrañamente, las mujeres, que es mayor cantidad de neuróticas, perdón por la palabra,
tienen mucho menos problemas específicos que los hombres. Nos dice que ellas específicamente les causa conflicto su variable de éxito, o sea, qué tan exitosas van a ser, su no habilidad de vivir de acuerdo con la sociedad y el complejo de las cotorras. Ese es ¿Sí? el estrés. Ese es el estrés que provoca, más bien, sí, eso es uno de los factores que provoca El estrés o la neurosis en las mujeres. Y en el hombre son muchísimos más. En el hombre son problemas de sumisión y de conflicto, conflicto y rebelión, perdón, en las personas de autoridad, con las personas de autoridad, su preocupación y angustia en relación a su potencial sexual, conflicto y ambivalencia en su doble papel de que tiene que ser duro, pero a la vez tiene que ser conciliador, dificultades en superar la etapa maternal, ya ve que todos tenemos mamitis, problemas antes y después de matrimonio, y volvemos otra vez a meter a la madre en el baile, que es el complejo de Edipo. Esos son, aparentemente, o lo que dice el autor, los 5 factores que causan neurosis o estrés en los varones. Miren, lo trae muy completo y muy detallado, ¿eh? Ajá. Excelente, muy bien. Entonces ahora vámonos de favor. Preguntas y respuestas. Aquí tengo, ¿cuáles son los principales fundamentos de la estructura de la familia mexicana? Esa ya la tengo, si me hace favor de apuntarla, Francisco. Sí. O para optimizar el tiempo, lo que estaba pensando, ya sea que lo pueda redactar en tiempo real o una captura de pantalla, como se le haga más fácil, pero sí quiero que la tenga de favor. Si quiere le tomo foto y luego la transcribo. Bueno, lo leo. ¿Cuáles son las dos principales? Eso es lo que se va a preguntar, Dos. Ajá. ¿Cuáles son los dos fundamentos de la estructura de la familia mexicana? Respuesta: la supremacía indiscutible del padre, era lo que me comentaba también Ricardo, y sí, el necesario y absoluto sacrificio de la madre. Entonces, si les parece bien, ahí estamos coincidiendo, ¿verdad? Ricardo, Carol, Francisco. Sí. Sí, profesor. Muy bien. Lo que no tengo, tengo otra. ¿Cuáles son los dos conceptos o comportamientos que impiden o representan un obstáculo para que los mexicanos como individuos y la sociedad mexicana como nación alcancen su mejor desarrollo? Ese también lo vamos a apuntar, de favor, Francisco. Captura de pantalla. ¿Cuáles son los dos conceptos o comportamientos que impiden o representan un obstáculo para que los mexicanos como individuos y la sociedad mexicana como nación alcancen su mejor desarrollo? ¿Cuáles son los obstáculos? Son el poder y el dinero, ambición, egoísmo, el amor por el poder. Aparte quiero rescatar otra, Ricardo, que trae. ¿Cuál me dijo de la? Esa sí la vamos a redactar, Francisco. Ricardo, me ayuda para cómo sería la pregunta en la cuestión de lo que trae de neurosis. De la neurosis. Específicamente, ¿qué quiere, profesor? ¿Los porcentajes? ¿Cómo con toda la información? Más que porcentajes. Sí. Ok. Sí. ¿Le parece si podemos poner una que diga, menciona 3 de los principales factores de neurosis en el mexicano? Factores de neurosis en varones, sí, o en... Sí, cierto, es que van a tener que ser 2, Ricardo. Uno para el hombre y otro para la mujer, Francisco. Así es. Perdón, los dos caballeros. Carol, ¿tiene más información acerca de lo que tiene Ricardo? ¿De la neurosis del mexicano? La neurosis, bueno, dice de esta manera se muestra que tanto en hombres como en mujeres la neurosis está latente, así como el estrés
pero que este último es más propicio en mujeres que en hombres. Desde esta perpetua se podría decir que muchos conflictos que provocan la neurosis en el mexicano son los conflictos internos, provocados en mayor grado por colisión de valores que por choque de individuos con la realidad externa. Muy bien. Pues casi lo mismo, ¿eh? Sí. Es diferente autor. Francisco, ¿usted trae información para no dejarla en el tintero o nos vamos con la información que traen ellos? Yo la traigo muy similar a lo que dijo Ricardo, profesor. Perfecto. Para optimizar tiempos, vámonos a... Entonces, Ricardo, sería para que redacte Francisco, una para los hombres y otra para las mujeres. ¿Cómo sería la pregunta y la respuesta para cada uno, Ricardo? Tiene que ser de opción múltiple, ¿verdad, profesor? Sí. Ok. Menciona dos premisas o dos factores que causen neurosis o estrés en los varones. Esa que sea una específicamente en los varones y la otra va a ser para las mujeres. La otra va a ser para mujeres, exactamente. Listo, ¿en los varones me los pasas? Ok. Problemas de sumisión, conflicto y rebelión. Sí, ¿verdad, Carol? Viene siendo casi lo mismo que trae usted, ¿verdad, Carol? Sí, lo mismo. Preocupación y angustia en relación a su potencia sexual. A ver, dame un segundo, Ricardo. Puse Claro. problemas de sumisión, conflicto y rebelión. Ajá. ¿Otro? Preocupación y angustia en relación con su potencia sexual. ¿Listo? Dificultades en superar la etapa materna. Listo, Ricardo. Y el complejo de Edipo sería otro. Ok. Y ahora lo mismo, pero para las damas, para las mujeres. Así es. ¿Sí? Sería su variable de éxito. Ya está por terminar. En caso que se corta abruptamente, nos vamos inmediatamente a la segunda liga. Su inhabilidad de vivir de acuerdo con las premisas culturales. Ok. Y por último, el complejo de las cotorras. Listo. Miren, por mientras que se nos corta abruptamente, nomás para comentarles,